Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Eduardo Ruiz Gili aquí, en Grupo Fórmula. Mi invitado esta noche es un personaje sumamente interesante. No lo imitaría yo para nada, porque le gusta nadar con tiburones, con cocodrilos, con no sé qué tanta fauna marina. Y la verdad, yo nomás en un acuario. Ahí los quiero ver, hasta ahí, o en fotos o en videos, porque meterme con ciertas especies animales, pues yo soy muy citadino, bastante tengo con la especie humana a veces para aguantarla. Él viene a hablarnos de lo que hace, pero no solamente sobre eso nos va a hablar sobre un libro que publicó el año pasado, que se llama Los tiburones también tienen miedo. Que no sé cómo les preguntó, pero él ha de saberlo. Pero lo que es muy interesante es que en este libro, basado en sus experiencias en el mar y en la vida, da 81 lo que él llama reflexiones, que todos podemos seguir o no si queremos vencer algo que nos acompaña siempre, que es el miedo. Yo no quiero mucho los libros de autoayuda porque he conocido a personas que empiezan a leer un libro, hacen una transformación 3 días en su vida y al cuarto ya se les olvidó lo que dice el libro. Este libro tiene esa cualidad de que es muy práctico. Es muy práctico. De las 81 reflexiones, con que una persona agarre una, ya va de gane. Gerardo del Villar, ¿cómo estás? Hijo Eduardo, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, muy emocionado de estar aquí contigo, No, muy agradecido. Y, hijo, gracias por esa introducción tan linda. No, gracias por venir tú. Es que yo cuando vi tu libro lo tengo desde el año pasado y ahorita, como te decía antes de empezar el programa, bueno, ahorita ya tocó tu libro, ¿no? Sí. Porque me llegan muchos libros. Algunos ya los he hecho. Otros los pongo en un montoncito de libros que están pendientes de leer. Sí, claro. Entonces al Toyo ya le tocó y Pues, ya cayó. muchas gracias, caray. Dime una cosa. ¿Cómo le entraste a este asunto de ser biólogo, fotógrafo submarino, escritor, conferencista? Pero ¿cómo le entraste a ser buzo si tú te criaste en Tulancingo, Hidalgo, en donde que yo sepa no hay mar, no hay cocodrilos, no hay tiburones y no hay orcas? En efecto, no hay nada de eso. Mira, te platico un poco. Como ya lo dices, yo nací en la Ciudad de México y recién nacido me fui a vivir a un pueblo muy pequeñito que está al lado de Tulancingo que se llama Huapalcalco. Nos fuimos a este pueblo porque mi papá estudió ingeniero agrónomo y entonces nos fuimos a un rancho. Y cuando cumplo 1 año de edad, mi mamá fallece de un derrame cerebral. Qué lástima. Justo aquí en la Ciudad de México, en un restaurante que estaba en Tecamachalco, fue cuando mi papá se dio cuenta que como que se le estaba enchuecando la cara y bueno, fue un proceso pues muy duro para mi papá porque yo tenía 1 año y no sabía lo que pasaba. Ni te acuerdas. Para mis hermanos, mi hermano y mis hermanas. ¿Cuántos hermanos son? Éramos 6, hoy somos 4. Sí. Y entonces fallece mi mamá. Yo empiezo a crecer en el rancho, mis hermanos se vienen a vivir con mis abuelos aquí a México y yo empiezo a crecer en el rancho con mi papá. ¿Con tu papá? Sí. Y conforme voy creciendo, pues me empiezo a dar cuenta que no tenía una mamá, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta, pues, qué es lo que una mamá hace con sus hijos y por mis amigos y por mis primos. Y pues, por un lado me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo el hacerme la idea de qué iba a pasar conmigo creciendo sin una mamá. Y mi papá... ¿A qué edad te diste cuenta de esto? Pues yo creo que como a los 3, 4 años, por ahí. No sé exactamente. No lo recuerdas tampoco, pero más lo menos, intuyes, ¿no? Lo intuyo. Y conforme empiezo a crecer, pues le digo a mi papá no me platicaba nada de mi mamá. Nada, o sea, no me decía de tu mamá, la quería mucho. Pero como que nunca nos sentábamos a, oye, ¿cómo era mi mamá? Tal. No es un tema que él quería manejar. Y entonces yo llego y le pregunto a mi papá, oye, a ver, ¿qué onda con mi mamá? Y me acuerdo, me siento en su oficina y me empieza a sacar. Mi papá le encantaban los álbumes de fotos. Pero eso ya tenía 6, 7, 8 años. No, por ahí de los 5, yo creo. 5, sí. Y empieza a sacar álbumes de fotos. Mi papá le encantaba hacer álbumes de fotos. Es que así era antes. Sí. Yo ahí tengo no sé cuántos. Era ahora, muy bonito. Ahora todos mis álbumes están aquí. Sí, qué horror, porque aparte no lo puedes enseñar. Y en la nube. Sí. Y entonces empieza a sacar fotos y me empieza a enseñar muchas fotos de él, ¿no? Me enseñó una foto también, me acuerdo, que bueno, viene en el libro, que me enseña la foto de mi mamá cuando murió en el féretro. Me dice, mira qué guapa se ve tu mamá. Que no me la enseñó como un tema morboso, me la enseñó con un tema de cariño, de ve, se fue bien tu mamá, ¿no? Y luego
me saca una fotografía donde están él y ella, bueno, varias fotografías, pero una me llamó mucho la atención porque están él y ella con estos equipos de buceo antiguos, ¿no? Como los que usaba Jacques Cousteau y que se usaban el aqualong, ¿no? El aqualong, exactamente. Y le pregunto a mi papá, oye, papá, y aparte los tenía, entonces me empieza a platicar, y aquí tengo los equipos, y me los enseña, y entonces yo los agarraba y los sentía, y empiezo como que esa parte de la tristeza de no tener una mamá, o el miedo de no tener una mamá, se me empieza a disipar un poco y olvidar un poco, porque empiezo a entrar en la ilusión de la historia del buzo de mi papá y de mi mamá. Y me empieza a platicar, y me empieza a platicar, y me empieza a platicar, y me acuerdo, me decía, no, íbamos con los los hermanos Arnold Divers ahí en Acapulco, y cazamos un mero, entonces el tiburón nos empezó a rodear, esas historias viejas, porque hoy los tiburones los tenemos en otro concepto totalmente, ¿no? Y a mí me fascinó, y yo sentí que, pues ahora sí que como cuando eres chiquito, dices, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, pues yo quiero ser buzo, y pues lo hice realidad a lo largo de los años, ¿no? Increíble. Y de ahí fue donde nace esta pasión y este sueño que, bueno, es una historia muy larga. Posteriormente... ¿Estudiaste biología? No, no soy biólogo, soy conservacionista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver. No, el biólogo es alguien que estudia. Un conservacionista, yo conozco unos que están picudos también de estudios. Sí, bueno, yo sí he estudiado varias cosas, pero no, un biólogo pues relativamente es un médico, ¿no? Entonces, sí estudia y lleva toda una carrera muy larga. Yo no estudié, yo simplemente... ¿Cuál sería la diferencia? Pues el biólogo es una especie de médico, por decirlo, que se conoce bien, de científico. Es un científico. Es un científico, sí, más bien. Y el conservacionista es alguien que hace acciones en pro de la protección de ciertas especies, ¿no? Y de la naturaleza. Y de la naturaleza, exactamente. ¿Y cuándo empiezas a agarrar esto en serio, lo de bucear? Fíjate que yo no tuve la oportunidad de bucear hasta los 22 años. Fíjate, mi papá nunca volvió a bucear. Y yo tuve la oportunidad por primera vez en Cancún, me acuerdo. Fui a Mérida, estaba en Mérida en un año nuevo y nos fuimos a Cancún con unos amigos. Yo me salí de mi casa muy chavo, desde los 16 años, y empecé a chambear. Me vine a vivir aquí a la ciudad y me empecé a chambear y me movía. Vivía ahí en un cuarto en la San Miguel Chapultepec. Y me acuerdo que fuimos a Cancún. Bueno, fuimos a Mérida. ¿Con tus cuates? Con mis cuates, que en ese entonces, bueno, eran los forcados. No sé si sabes los que son los forcados, que fue parte de mi vida también. Y nos fuimos a actuar en Mérida, y terminando la actuación nos dicen, oye, ¿no quieren venirse una amiga de uno de ellos? Tenía un departamento en Cancún, nosotros nos invitaron al departamento, y me acuerdo, pues yo tenía la lana bien justa, ¿no? Tenía mi dinero muy justo, y llegué a Cancún y vi una opción de, oye, escuela de buceo, cursos de buceo, y aprendí a bucear, y entonces como puse en la balanza, oye, ¿me voy de reventón con mis cuates o me voy a bucear? Entonces... hice ahí mi primer buceo y me fui a bucear. Aunque ya al ser forcado traías como que cierta fascinación ante lo peligroso, ¿no? Fíjate que es bien interesante. Porque digo... Vámonos un poquito otra vez para atrás. Bien. Cuando yo en el rancho hay dos momentos que marcan mi vida en lo que hago hoy en día. Uno fue la fotografía, que ya te platiqué, de mi papá y de mi mamá vestidos de buzos. Y el otro es que yo desde muy pequeño, cuando me sentía solo, cuando me sentía triste, enojado, frustrado, deprimido, como le queramos llamar, me iba a convivir con los animales del rancho. Y entonces siempre, desde pequeño, cuando yo estaba con los animales, me sentía bien, me sentía... Había comunicación. Había una comunicación, claro, y me sentía tranquilo. Y luego pues viene la parte también, pues bueno, de los forcados. En los forcados fue mi etapa de adolescente. Yo estaba muy enojado con mi papá, con la esposa de mi papá, con mis medios hermanos, no quería a nadie. Ya ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Sí, sí. Y me encuentro con esta familia, porque para mí fue una familia que eran los forcados, y esta comunidad que daba la vida por mí, y yo daba la vida por ellos sin pedir nada a cambio, pues se volvió algo bien interesante en mi vida. Y se volvió una escuela llena de aprendizajes, ¿no? Claro, claro. Pero si hay cierta atracción hacia el riesgo, a fin de cuentas. Sí, definitivamente. Hay gente que es más cauta, hay gente que es, no quiero usar la palabra imprudente porque solamente hay una vida, ¿me entiendes? Pero sí, hay gente que es, vamos a usar la palabra audaz, sí, que es menos miedosa. Sí. Yo estoy entre los que son miedosos. Ok. No, lo confieso, ¿no? Que bueno, a mí me dan más miedo los tiburones con los que tú buceas que con los que yo buceo, ¿eh? Sí. Oye, sí, no, definitivamente
Mira, hoy en mi vida no hay ese Gerardo que está buscando el riesgo, que está buscando el pertenecer a este tipo de cosas, ya no existe. Sí lo Bueno, es existe. que también son etapas de la vida, lo Sí. que tú decías, ¿no? Ya pasaste los 50 años, tienes hijos chicos, Sí. como que ya estás pensando de otra manera. Sí, claro, sí. Hoy sí me dice, oye, salte de la jaula con el tiburón blanco como lo hacía antes, digo, pues ¿cuál es la necesidad? Salte tú, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y bueno, definitivamente, chavo, pues sí había esa hambre de... También te voy a decir una cosa, yo no sé si por el hecho de que de chiquito me sentía como un poco relegado, porque no tengo mi mamá, cuando tengo la oportunidad de significar, de que me aplaudan, de demostrarme que podía ser algo trascendente, pues me orillaba un poco hacia eso también, ¿no? Además, hay una etapa de tu vida en que gozas tanto la vida que no la aprecias tanto. Sí, mira qué Que la pones interesante. en riesgo. Qué bonito. La gozas, pero no pasa nada. Y ahí se quedan muchos en qué pasó. Y conforme vas creciendo y madurando, sigues apreciando la vida, tal vez la disfrutas menos, pero la aprecias más. Sí. Entonces te vuelves un poco más cauto, ¿no? Qué bonita analogía, sí, claro que sí, qué bonita reflexión, sí. Sí, definitivamente. ¿Y ahora dónde vives? Vivo aquí en la Ciudad de México. No vives en mar, no vives en playa. No, vivo aquí en la Ciudad de México, disfruto mucho la Ciudad de México. A mí todo el mundo me preguntaba de pequeño, oye, bueno, yo vivía en Tulancingo hasta los 16, 17 caray. años, y yo de chico quería vivir en la Ciudad de México. Y aquí vives. Y aquí vivo. Y vamos a los mensajes. Estamos aquí de regreso. Gerardo del Villar, autor de este excelente libro, lo recomiendo ampliamente. Epic Book, ¿no? Es la editorial, ¿no? No, fíjate que Epic Book me ayudó a maquetearlo. Ah, ok. Autopubliqué. Es autopublicado. Sí, ok. y te platico hoy que estoy muy contento. Sí, se ve que lo autopublicaste, porque si estás con una editorial no le quieren poner fotos. Sí. Porque es muy caro. No, porque son unos codos los de la industria editorial. Oye, pero te platico algo muy bonito. Dime. Magro Gil se fijó en el libro Ok. y vamos a la segunda edición, ya viene publicada Pero con Magro Gil. pero con fotos, ¿eh? No, déjate con Y a fotos. color. Todo a color. Ah, qué y bien. con pasta dura. Felicidades a McGraw. Sí, Digo, la verdad que muy muy bien, ¿eh? muy Sí, bien. sí, sí. El libro ha sido muy bien recibido. Yo leí una crítica en Amazon que me gustó mucho. Alguien escribió, no solamente nos muestra que el miedo puede ser un aliado, sino que nos da herramientas para convertirlo en motor de vida. En ese sentido, el libro no es solo testimonial, sino también práctico. ¿Por qué agarraste la idea del libro? Yo hablé con Ramón Bravo hace muchos años, que en paz descanse, ¿no? Lo entrevisté en este mismo programa, creo que un par de veces. Sus libros, yo los tengo todos. Pero él hablaba de los tiburones. Sí. Y tú dijiste, voy a hablar de mis miedos, enfrentando a estos animalitos, y le diste un giro completo. Sí, estás hablando a favor de los tiburones y tu libro es muy busca conservar la especie, busca que los veamos sin tanto temor. Pero te fuiste a un tema que no todo el mundo quiere aceptar, que es el miedo. El miedo que nos acompaña como un reflejo desde que somos infantes. Un ruido nos sorprende y tuve un bebé, un ruido fuerte y... Sí, claro. ¿Qué pasó aquí, no? Entonces, es como que parte de nuestro instinto de supervivencia, el miedo. Pero es un tema que mucha gente no le gusta manejar. Es más, es un aspecto de la vida que a mucha gente no le gusta aceptar que lo tiene. Sí. Porque el miedo te acompaña. Sí. El día que se acabe el miedo es el día que te mueres. Ya no tienes miedo. O que dejas de tener uso de razón, que digo yo, ¿no? No, también ya estás en otro planeta. ¿Por qué le diste este giro al libro? Fíjate que te voy a platicar. Yo no quería escribir un libro. Qué caray. Yo quiero escribir y hace 20 años no publico nada. No, fíjate cómo es la cosa. Yo a principios del 2023, Lourdes, la madre de mis hijos, bueno, platicamos y me dice que era momento de transformar a la familia y que era momento de separarnos. Yo en el Qué 2020... diplomática. Me encanta eso, transformar a la familia. Adiós. bueno, Yo he vivido esas, pero nunca con tanta creatividad. Felicidades, salud. No, bueno. O tú acabas de inventar la frase, está buena. Me voy en este proceso, esto se decide a principios de enero del 2023, y yo tenía una expedición a la isla Malpelo. La isla Malpelo está en Colombia, en el Pacífico colombiano, es una isla
hijo, mágica. Es una roca que yo creo que no es más grande que el centro comercial Perisur, del tamaño de la isla, pero es una roca, o sea, la isla no tiene playas, no tiene nada, todo es una roca así que sale en medio. Y entra al mar. Entra al mar y son 39 horas de navegación para llegar a la isla. Y rodeado el mar, me imagino una fauna marítima. Impresionante, increíble, tiburones claro. y todo, pero esa roca tiene una particularidad entre los buzos. A muchos buzos les da miedo porque se han perdido buzos ahí por las corrientes que son muy fuertes. El problema no son los tiburones, son las corrientes. Y entonces organicé un grupo, fuimos a la isla y tuvimos 6 días de buceo. Y de repente, bueno, el agua no es muy clara, luego es turbia, muchas corrientes. Y en el tercer día, como que el mar se calmó, las corrientes bajaron. Hicimos un lugar en un sitio de buceo que se llama La Cara del Fantasma. Se llama La Cara del Fantasma porque en la roca está como una cara del fantasma de la ópera. Así está como dibujo, muy, muy impresionante. Y entras al agua y se hace una especie de anfiteatro de piedras. Bellísimo. Bellísimo. Y al fondo un fondo arenoso como a 30 metros de profundidad. Y ahí empezamos el buceo y empezaron a llegar tiburones martillo, pero yo nunca había visto tantos tiburones martillo en mi vida. Además, yo no sabía que había tantas variedades de tiburón Sí. martillo. El otro día un video de YouTube. Dije, qué bárbaro. Hay como 3 familias. 7. 7 familias, más una familia tiene nomás un ejemplar, otra tiene Sí. como 6. ¿No? Es que serán como 25 diferentes tiburones. Sí, es mucha variedad. martillo, impresionante. Oye, entonces empezaron a llegar los tiburones. Yo como ¿De fotógrafo... los grandotes o de los No, chiquitos? No, el tiburón martillo, la cornuda común que le llaman, mide 2,5 metros. Grandísimo. Sí, bueno, no, pero el tiburón martillo gigante llega a medir 6 metros. Increíble. Sí. Pero empiezan a entrar, y esa especie es muy tímida normalmente, es muy miedosa, yo ya lo sabía, pero ahí pasó algo mágico, o sea, llegaban a escasos metros de nosotros y nos dejaban tomarle fotos, y era muy bonito, y yo siempre, como buzo, he sido un atascado de la fotografía y del video, y todo lo trato de ver por medio del lente de mi cámara, y ahí, de repente, me entró el tema de lo que estaba viviendo a medio buceo, dejé mi cámara a un lado, y me puse a ver y a apreciar nada más. Porque se dice, y esto nos ocurre a muchos que nos gusta tomar fotografía, que estamos tomando fotos y por ver por el lente no vemos lo demás. Mira, sí. O estamos solamente pensando en lo que tenemos en el lente y realmente no estamos pensando en lo que tenemos enfrente. Mira qué interesante, sí. Sí, eso ocurre. Sí. Oye, y entonces estoy viendo y de repente empiezo como a vivir y a reflexionar lo que estaba pasando con mi familia. Y vi algo que toda mi vida he visto, que los tiburones también tienen miedo. O sea, yo los tiburones, llevo una vida desmitificando estos animales que me Todos los encantan. seres vivos tienen miedo. Sí. Hasta una hormiguita Sí. tiene miedo, claro. Pero a él lo vi de una manera diferente. Dije, oye, si los tiburones que son los líderes de su manada, que son los que ponen el balance en el ecosistema marino y tienen miedo, ¿por qué carajos? Yo no puedo tener miedo por lo que estoy viviendo, ¿no? Claro. Y yo te voy a platicar, O sea, Eduardo. estabas negando Pues es que yo llevo... esa circunstancia. Es que yo llevo una vida negando, bueno, tenía una vida negando muchos miedos. Así sucede, sí. Y luchando y luchando y luchando. Y cuando me han pasado cosas feas en la vida, porque me han pasado, luego no me permitía Lo estar... desechabas. Lo desechaba y Lo decía... guardabas más sí, bien. Sí, y luego pues se vuelve una olla de presión, ¿no? Y entonces ahí como que dije, oye, pues sí tengo miedo, y tengo mucho miedo, y se vale. Y entonces ahí dije, puedo escribir un libro sobre el miedo, sobre por qué los humanos Excelente. nos podemos permitir tener miedo, ¿no? Y por qué es importante que lo reconozcamos el miedo, y pues de ahí llegué y empecé a escribir y me solté. Y tienes 81 reflexiones. Sí. Yo elegí 7 Ay, mira. de las 81. La primera, el miedo como impulso, no como freno. Sí. ¿Cómo descubres eso? Yo creo que es, te voy a decir, relativamente fácil. Muy tonto, ¿no? Pero es muy fácil. Cuando lo que te impulsa, tu objetivo, tu propósito, tu pasión, pesa más que el miedo que te genera, automáticamente se convierte en un motor. Por ponerlo de otra manera,
cuando el tiburón que tienes atrás es más grande que el tiburón que tienes enfrente, vas a pasar por el tiburón de enfrente. O agarras ¿no? al buzo de al lado y lo Y lo pones también, ¿no? Sí. Entonces, Ok. a mí eso me ha funcionado. Ahora, yo lo que creo que es bien interesante aquí O es... sea, el miedo debe motivarte, no asustarte. Sí, Porque, sí. porque el miedo es ante una situación que exige una solución. Claro, claro. Tienes que resolver. Sí. Ahora, no todos los miedos los tienes que trabajar, ¿no? O no todos los miedos los tienes que enfrentar, como le dicen por ahí. A mí no me gusta decir enfrentar, me gusta decir dominar. Pero no todos los miedos los tenemos que trabajar. A mí, Dame un caso que no tienes que manejar. te voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo tengo un hijo, mi hijo Santiago, que tiene 14 años. Él juega en fuerzas básicas, fútbol. No es mío el fútbol, es de él. Y es un crack. O sea, en la cancha es un crack, es un señor. O sea, yo lo veo jugar en la cancha y pegarle al balón y me da miedo. O sea, de lo señor que es. Fuimos el otro día a un parque de diversiones, le digo, sube, y no se sube a la montaña rusa. No lo culpo. No, bueno, pero es a lo que voy. Y yo, papá, yo no me quiero subir a la montaña rusa, me da miedo. Le digo, pues no tienes por qué subirte si no quieres. Claro. El día que conozcas una niña que te guste, que esté guapa y que le gusten las montañas rusas, vas a trabajar tu miedo y O te vas a dices que subir. se suba y le esperas abajo también. También se puede, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. El hecho es de que es un buen ejemplo. No necesariamente tienes que enfrentar o dominar el miedo en ese momento. Exactamente. ¿Tienes miedo de volar? Bueno, ahí sí. O te vas en autobús, o nadas, o dominas el miedo, te subes al avión y llegas a tu destino, ¿no? Exactamente. Ok. A mí me han invitado a fotografiar anacondas bajo el agua en Brasil y pues no me interesa. No tengo un propósito hoy en día. Capaz mañana me habla la BBC o National Geographic y me dice, oye, tráeme algo de allí, pues igual ya tengo un propósito fuerte para ir y trabajar ese miedo, ¿no? El temor debe ser un propósito que te sirva como una brújula. El temor debe ser un propósito que te sirva como una brújula. ¿Qué pasa con el temor? Cuando nosotros, te voy a poner un ejemplo, cuando estaba buceando con las orcas en Noruega, cuando estábamos fotografiando las orcas en Noruega, me pasó algo bien curioso. Las orcas, imagínate este lugar, fiordos noruegos, las lleno de arenques en el fondo, en pleno invierno, 4 horas de día, temperatura del agua de 4 grados centígrados, y bueno, las auroras boreales, todo muy bonito, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Las orcas separan las bolas de arenque y las suben, ¿no? Las suben a la superficie. Para comérselas, Para claro. comerse y las empiezan a rodear Sí, sí, y le claro. pegan con la cola y se las comen. De repente, yo estaba muy concentrado en la bola de arenque y me fui con la bola de arenque. Y no viste la orca. No, veía las orcas, veía las orcas, veía las orcas, veía las orcas y me empecé a alejar del grupo y del barco. De pronto, veo una orca a mi lado, literal a esta distancia. Y como que dije, oye, pues sí me dio miedo. Y sí sentí temor. Te distrajiste. Me distraje, pero la vi y me vio. Y de repente, pues me asomé y vi que estaba lejos del barco y lejos del grupo. Perdiste la brújula. Perdí la brújula, pero Bien. también me ayudó a redireccionarme. Y vamos a los mensajes. Estamos aquí de regreso, aquí en mi estudio, platicando con Gerardo del Villar. Tú has trabajado para, y lo has mencionado ahorita, National Geographic, creo, Sí. Animal Planet, Discovery. Has hecho documentales, eres un embajador de, explícame esto, PADI Ambassadriver. PADI es Professional Association of Diving Instructors, que es la Ok. certificadora más grande del mundo para buceo. Pero no das clases de buceo. Sí, sí doy clases. Ah, bueno, ¿sí? hace mucho ya no doy, pero sí tengo una escuela y damos clases. Pero sí soy Tienes la instructor. escuela, pero ya no eres... No, yo sigo siendo instructor de buceo, yo Ok, puedo todavía pero certificar. ya tienes a tus Sí, ayudantes. Exactamente. Bien, es el éxito, el éxito. Otra cosa, organizas excursiones o expediciones. Sí. ¿Cómo qué? Además de la que nos platicaste, esta Hijo. roca en Colombia. bueno, las orcas de Noruega. Fíjate que los tiburones andan medio celosos porque los osos como que... Ahora es el oso de oso. ¿Te están echando el ojo Me los están osos? echando el ojo a los osos y llevo ya 3 años organizando expediciones a fotografiar osos mucho ¿Dónde, a en Canadá? Canadá, sí, de Canadá y Alaska también estuvimos el año pasado. Y el año pasado, fíjate que fue un lugar increíble. Digo, no sé si te puedo platicar una anécdota. Sí, claro que sí, claro que sí. De estos aprendizajes que te da la naturaleza, ¿no? Fui a fotografiar a las orcas en Península de Valdés.
Península de Valdés, pues Famosa porque hay un petrolero, chocó hace décadas mira. y causó una contaminación terrible, si no me equivoco. no, Por lo menos, el barco se llamaba el Valdés. El Valdés, pues capaz. Y fue por Alaska, donde, si no me falla. No, esto fue hasta el otro lado. Sí, Esto fue ok, sí. Y entonces, ahí las orcas se salen de la playa, se meten a la playa y agarran a los lobos marinos y se meten. O sea, se salen totalmente y los cazan. Sí, creo que lo he visto. El riesgo es de que alguna se atarugue y no pueda regresar, ¿no? Sí, Que se quede. Y bueno, el primer día no pudimos ir a la playa porque el clima estaba muy feo. Y nos llevaron a una colonia de pingüinos. Y con los que vamos, pues realmente no es turístico. Entonces, estamos con los pingüinos a 20 centímetros de nosotros, ahí caminando en la colonia. Y además la gente cree que los pingüinos son chiquitos, los pingüinos. No eran de los emperadores. Sí. Este es el de Magallanes, ¿no? Que es más chiquito. Sí, son así. O sea, hasta el emperador es chiquito, si lo ves fríamente, ¿no? Y de repente veo unas orejitas atrás de un arbusto y sale un zorrito. Y luego veo otras orejitas, no, grises, como entre rojos y grises, pero más como cafés grises. Precioso los Precioso. zorros, sí. Y sale otro zorro. Y de repente era una colonia de 4 zorros y dije, no, bueno, aquí se va a hacer la de Dios, los osos se van a acabar a todos los pingüinos, van a deshacer todo. Y nada, de repente salen y se echan al lado los pingüinos caminaban a centímetros de los zorros y conviviendo perfectamente. ¿Cómo saben cuándo es seguro y cuándo no? Sí. Porque si el zorro trae hambre, quién sabe si el pingüino se aventura. Sí, no, pero ahí te va lo interesante. Terminando el día, le pregunto a Juan Manuel, que es la persona que nos llevó, le digo, ¿y por qué los zorros no se comen a los pingüinos? Y me dice, no, los zorros llevan interactuando y coexistiendo con los pingüinos muchos años, y la función de los zorros es que cuando un pingüino no empolla un huevo, va y se lo come. Cuando un pingüino se muere, va y se lo come. Cuando un pingüinito nace medio mal, va y se lo come. Entonces, es el balance. El balance, que eso es algo maravilloso y que ves en la naturaleza todo el tiempo. Yo lo único que no entiendo somos a nosotros, ¿no? No, estamos muy en nosotros también, porque el ser humano desde que aparece evoluciona, ha sido muy depredador. Sí. O sea que no estamos fallando en nada, porque el éxito de nuestra especie ha sido precisamente nuestro carácter depredador. Pues sí. Digo, Pues sí, entonces, sí. Y somos parte de la naturaleza. Sí. Porque la gente dice es que el ser humano, no, somos parte de. Claro. Y así se dio nuestra especie, nos guste o no. Sí. Y alguna función tendremos a largo plazo. Pues la hemos tenido, ¿no? Quién sabe si para bien. Ahí, a ver qué dice en los años, en los siglos. Entonces, ¿qué pasó? No, entonces me llamó mucho la atención que cómo coexiste un depredador con un animal que no es depredador, ¿no? Y cómo puede coexistir el uno al lado del otro con un pacto, por decirlo, en el cual, pues... Padre, la paciencia es una virtud esencial, dices en una de tus reflexiones en tu libro. Hijo, es que te puedo platicar 20 historias de eso. La paciencia es importantísima. Con los osos polares, con las orcas, hijo, voy a escoger una historia. Fuimos a Sudáfrica, que la platico en el capítulo 7, a un lugar que se llama la corrida de sardinas. Y es la corrida de sardinas más grande del mundo, que es en el Índico, en la costa salvaje de Sudáfrica. Y ¿qué es la corrida de sardinas? Increíblemente, nuevamente, los que parecieran enemigos se ponen de acuerdo, los delfines y los tiburones, para crear una cacería. También crean un torbellino también. Sí, ¿verdad? entonces los delfines se van abajo, las sardinas están hasta abajo, separan una bola, la suben, y mientras los delfines suben la bola, se crean una red de burbujas y con sonidos, suben a la bola, los tiburones alrededor, los delfines por abajo, las aves por arriba, impresionante. Y todos comiéndose a las pobres sardinas. Comiéndose las pobres sardinas. Pero fíjate que, voy a aprovechar y te voy a dar otro aprendizaje también. ¿Qué manera de interactuar? No, impresionante. Pero bueno, fue una expedición de 9 días. Y este suceso, pues estás hablando que la costa salvaje mide 60 kilómetros o 70 kilómetros, donde pasa. Es como encontrar una aguja en un pajar. Inclusive tenemos una avioneta que nos decía, oye, ya está formando la bola. Llegábamos y ya se habían acabado las sardinas, entonces ya veías un tiburón por ahí, un delfín por ahí, no veías el suceso. Y pues hay que tener mucha paciencia, muchísima tolerancia, estar siempre listo para que cuando se dé. Y la tolerancia y la paciencia, ¿no? Yo creo que van muy de la mano aquí en el tema de las expediciones. Estuvimos 8 días sin ver lo que queríamos ver. Salíamos a las 7 de la mañana, regresábamos a las 4 de la tarde,
llenos de saltos, quemados, las olas grandes, todo. ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? Sí. Pero fíjate que ahí me pasó algo bien curioso, Eduardo. Y el octavo día, que bueno, la paciencia la mayoría de las veces me ha premiado, pero muchas otras no. Entonces ahí entro en la parte de la tolerancia y de estar abierto a que la vida te regale lo que te quiere regalar. Así es. Poner las cosas que no controlas en manos del Todopoderoso, del universo, como lo queramos llamar, y enfocarte en las que sí controlas. Es ¿no? que nunca sale todo lo que esperas que salga. También hay que saber que no todo resulta como querías que resultara. A veces, aunque lo hayas planeado a la perfección, no se dio. No. Y bueno, aceptarlo. Sí, estamos en el octavo día y vemos una bola de sardinas gigante y nos dice el guía, no, hombre, es la bola de la temporada. Esta bola va a ser impresionante. Y estábamos varias lanchas, como 5 o 6 lanchas. Vamos a dejar que entren los demás buzos y ya que terminen, nos la quedamos para nosotros solos. Va. De repente salen los demás buzos y dicen, the baseball run away. Se fue la bola de sardinas. 8 días esperando y yo como líder de expedición le pregunté al grupo, ¿no? Oigan, ¿están de acuerdo o nos metemos? Todos estuvieron de acuerdo. Cuando se va la bola de sardinas, yo creo que ha sido el peor día de expedición de mi vida, porque 3 años de planeación. ¿Qué ocurre? El suceso más importante, no más del 30% de los fotógrafos que van lo logran, nosotros lo teníamos ahí. Y por un ego de quererte quedar solo, por quererte comer un pastel más grande, se nos fue, ¿no? Y ahí, digo, un aprendizaje que yo aprendí ahí es que cuando se te da la oportunidad, tómala. Claro. ¿Cómo transformas el miedo en valentía? ¿Cómo transformas el miedo en valentía? Y digo, transformar el miedo en valentía, pero no en estupidez. Pues con un propósito, con un propósito. Porque tú ahí hablas de cómo transformarla, ¿no? Sí, ¿cómo lo transformamos el miedo en valentía? Con un propósito, vamos a ponerte un ejemplo. Si yo quiero hacer algo que me apasiona demasiado, si tengo un propósito como, en ese caso, te voy a hablar del proyecto Tiburón, cuando fotografié a los 10 tiburones más peligrosos del mundo, ¿no? Cuando fotografié a los 10 tiburones más peligrosos del mundo y llego a bucear con el tiburón blanco, sin jaula. ¿Es el más peligroso o el más grande? Es el más grande, pero es el que más ataques tiene porque es el que menos teme a los seres humanos. Porque por ahí leí que había otro que también es Es que son 3. Súper agresivo. Son 3 que están involucrados en ataques no forzados. ¿Qué se refiere a ataques no forzados? Que van detrás de ti. Sí, que a ese no les dieron de comer o hicieron tal. Y es el blanco, el tigre y el toro. Okay. Yo tuve un encuentro con un tiburón tigre que casi me cuesta la vida, que lo platico ahí en el capítulo 3 del libro. Pero bueno, ¿cómo transformas? Cuando tú encuentras un propósito, cuando estaba yo por salir de la jaula con los tiburones blancos, llegamos, había un tiburón blanco de 6 metros, y cuando realmente llegó el Nada más para pedirle al público que vea dónde está y calcule lo que son 6 metros. Porque cuando le dice 6 metros, no. Lo que son 6 metros es un diablal de metros en una máquina de comer. Pues sí. Pero bueno, tienes ese diablal de 6 metros. Yo quería fotografiar a los 10 tiburones más peligrosos del mundo, incluyendo el tiburón blanco. Conforme vas avanzando y vas cumpliendo objetivos, va aumentando tu confianza, pero también va creciendo tu propósito y vas haciendo tu compromiso contigo mismo. Y el propósito que yo tenía en ese entonces era desmitificar no tenía hijos todavía, era desmitificar a los tiburones, era lograr su conservación, había un programa que hablaba de los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Entonces mi propósito tenía suficientemente peso, lo cual, y mi pasión era lo suficientemente grande, lo cual hacía que mi miedo se disipara, pero no es que se quitara el miedo sigue ahí. El miedo sigue. El miedo sigue ahí. Vamos a los mensajes. Estamos aquí de regreso, mi invitado esta noche, Gerardo del Villar, autor de este libro que ustedes están viendo en su pantalla. Y si están en radio, les digo que se llama Los tiburones también tienen miedo. El subtítulo, 81 aprendizajes para dominar el miedo y hacer tus sueños realidad. Hijo, ya con el dominar el miedo ya es gane. Ya es gane.
Lo pueden comprar, está en Amazon. En Amazon y en Casa de la Amistad, que todas las utilidades de este libro se van a Casa de la Amistad. Es algo que omití decir, que Sí. este libro no ganas un peso, lo estás donando. Lo estoy donando todo a la Casa de la Amistad, es una causa con la que estoy muy comprometida, con los niños con cáncer y todo se ha ido para allá y todo se ha ido Felicidades, para allá. muy padre. Muchas gracias. Y si quieren saber cuáles son las 81, compren el libro. Está en digital también, ¿no? Está en digital también. Bien. Fíjate que es bien interesante. Todo el mundo me pregunta que por qué hay 81 aprendizajes. La verdad es que yo no escribí los aprendizajes. Yo escribí el libro y conforme, una vez que lo escribí, lo volví a leer y conforme iba leyendo y decía esto es un aprendizaje, lo iba extrayendo. Tú sí lo escribiste. Sí, bueno, sí, pero Lo para que lo que pasa- voy es que... Lo que pasa es que el escribir un libro tiene 20,000 maneras. Sí, claro, Lo escribiste y al estar revisando dijiste, aquí hay una idea. exactamente. Y así fue como la... Y capaz de que hay más de 81. No, y fíjate que luego, sí, y luego me pasa también cuando voy a mis conferencias, bueno, cuento mis historias en mis conferencias y siempre abordo los aprendizajes, ni una de mis conferencias es igual porque siempre abordo los aprendizajes Claro, de diferente manera, claro. ¿no? Sí. ¿Cuál es tu próxima conferencia? Fíjate que tengo una TED Talk, nunca había dado una TED Talk y estoy contento. Qué padre. Tengo ahora en Toluca una TED Talk, creo que es el 16 o 18 de agosto. Felicidades. Sí, nunca había dado una TED Talk Está y bien, estoy contento. porque son 15 minutos. Sí, Son- no, son- me gusta esta es padre. un formato muy breve. Sí, sí, sí. Y lo organizas bien para que atrás parezcan tus tiburones. Sí, está padre, la verdad que Muy está divertido. Ahora este programa, la última parte, es la última parte del programa, ¿verdad? Siempre hago preguntas que no tienen mucho que ver con el tema, sino contigo, Ok. con el invitado. ¿Ok? Va. ¿No tienes inconveniente? padre. No, por favor, adelante. Hasta ahora, ¿cuál es el logro que te da mayor satisfacción y por qué? Mis hijos. Mis hijos porque, pues digo, no tengo una razón para decirte por qué, simplemente lo siento. Lo siento, lo disfruto, lo vivo. Y si me dices hoy en día cuál es mi propósito hoy en día, mi tiburón más grande a fotografiar son mis hijos jugando fútbol. El mundo de las botanas, ¿cuál es esa sin la cual no puedes vivir y por qué? Ay, hijo, no, bueno, híjole, fíjate que, hijo, me encanta el jamón serrano y el jabú, las botanas españolas me vuelven loco. ¿Qué prefieres, serrano o jabugo? Ah, bueno, pues definitivamente jabú, pero pues Son cuando bien no diferentes a la hora de la hora. ¿eh? Sí, pero pues cuando alcanza, pues vamos por jabú, ¿no? Sí, es que es mucho más caro, ¿verdad? Sí, sí es mucho más caro. Imagínate que puede ser una cena sin límites de tiempo o espacio. ¿Con quién? ¿A quién invitarías? ¿A qué personaje histórico o contemporáneo, o aunque no sea personaje? Sí. ¿A quién invitarías a cenar y qué le preguntarías? Hijo, pues primero, ¿se puede más de una persona? No, una sola persona. A mi mamá. A mi mamá, A la que no conociste. a la que ¿no? no conocí. ¿Qué le preguntarías? Híjole. No sé, yo creo que muchas cosas, pero si le tendría que preguntar una sola pregunta es... Te voy a decir una cosa, no le preguntaría, capaz le pediría perdón porque yo viví muchos años enojado con ella por haber, según yo, que me había dejado. Y un día, justo en el proceso del libro, me puse en los zapatos de mi mamá y no sé por qué viví o sentí lo que ella sintió cuando nos dejó a mis hermanos y a mí. No le deberías pedir perdón, que yo soy un metiche, porque no te lo daría, porque te diría que no hay causa. Sí. Pero o sea, le Tú no pediría, eres culpable. pero le pediría perdón por ese enojo que tuve tanto Que tiempo. tampoco, Sí. que no se Sí, que era justificado, eras un niño, caray. Sí, pues sí. Bueno, en fin. De todos los superpoderes posibles, reales o ficticios, ¿cuál elegirías tener y cómo lo utilizarías para hacer una diferencia? Uy, pues el hombre de la Atlántida, ¿no? Eso, estar bajo el agua, poder bucear sin... Pues ahí está el personaje. Sí, por eso el hombre de la Atlántida, ¿no te acuerdas? Bueno, que de nuestra época, que tenía hasta las manos como... Sí, para nadar con más eficiencia. Sí, Claro. y cómo lo usaría, pues mostraría todas las maravillas que sí que he mostrado de una manera diferente. Que están en donde más desconocemos. Exactamente, sí, curiosamente. sí. Increíble, ¿no? Sí. Si pudieras visitar cualquier época, pasada o futura, ¿a cuál irías y qué esperarías descubrir o experimentar? Yo creo que me gustaría mucho las épocas por ejemplo,
de Sir Shackleton, ¿no? Que es capaz, digo... Sí, grandes exploradores. Sí, ¿no? capaz, que son, desgraciadamente es mucho como con la misma época de la Segunda Guerra Mundial y eso, pero sin esa parte, ¿no? O sea, como esa parte de esos nuevos exploradores, Jacques Cousteau, Sir Edmund Hillary, todos esos que han... Richard Burton, el que descubrió dónde nacía el Nilo. Mira, por ejemplo... El primer hombre sí. blanco en entrar a la Meca. Digo, eran bueno. unos exploradores. No, esos sí eran de verdad, y porque muchos hasta se los comían, ¿no? Sí. Sí, a veces no salían. Sí. Todos tenemos pequeños placeres. ¿Cuál es ese placer culpable que te proporciona una gran alegría? Mi placer culpable, fíjate que, hijo, la comida. Me encanta de repente darme así como sentarme y echarme mis comidas ricas. ¿Qué habilidades posees que podría sorprender o desconcertar a quienes te conocemos? Fíjate que yo creo que una de mis mayores habilidades es reconocer mis debilidades y buscar fortalecerlas con fortalezas de los demás. Mucha introspección, ¿verdad? Sí. Que no es fácil. No, es difícil, pero creo que el reconocer nuestras debilidades y no tener miedo de nuestras debilidades nos hace trascender personalmente, en mi caso, en muchas cosas. Estás solo en una isla con un solo libro. ¿Qué libro escogerías para que te acompañe y por qué? Ah, qué buena pregunta. Estoy solo en una isla con un solo libro. Pues yo creo que la biografía de Richard Branson, que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, Richard Branson yo siempre lo he visto como una persona que siempre está innovando, creando, buscando. Si estoy en la isla, yo creo que sacaría ideas para poder salir de la Un isla. empresario inglés que tal vez mucha gente no lo conoce Sí. porque ya con la edad se ha retirado un poco. Sí. Pero es famoso por su compañía Virgin Airlines. Exactamente. Sus cruceros Virgin. Sí. Después tenía casas de discos. Sí. ¿No? Tiene canales de televisión Sí. en Reino Unido. Un personaje. ¿Eh? Un personajazo. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades y por qué? Fíjate que lo platicamos hace un rato y yo admiro mucho a Ramón Bravo, aunque no tuve el gusto de conocerlo. Tengo sus libros, ese de Buceando con Orcas. Se me hace fascinante, ¿no? Porque aparte, yo creo que Ramón nunca estuvo en el spot mundial como debería de haber estado, ¿no? Porque estaba Jacques Cousteau y estaban los exploradores Y no italianos. había redes sociales, y Sí, no había... Sí, Digo, era otro mundo, ¿no? sí. Él estaba al mismo nivel de todos, pero estaba en México. Sí, estoy de acuerdo. Sin acceso a los medios de comunicación que en aquella época Bien. dominaban, que eran Sí. los medios gringos y Sí. algunos europeos. Sí. Si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué otra actividad o profesión te ves y por qué? Me hubiera gustado el tema del rancho, o sea, de ser ranchero. ¿Por qué? Me gusta el campo, me gustan los animales, me gusta la vida me gusta madrugar, me gusta dormir temprano, o sea, como que sí me hubiera gustado tener la oportunidad de ser ranchero. Si tu vida fue una película, ¿cuál película que has visto crees que sería? Ay, la de Hombres de Honor. No sé si te acuerdas de esa, la que sale Cuba Gooding, claro, que sale de buzo. De buzo y que sale... Lisiado. Sí. Esa. Sí, claro. Esa, claro. Me encanta. Buenísimo. Todas las películas de gente que le echa ganas a la vida me gustan mucho. Hay canciones que nos definen o melodías que nos definen. ¿Cuál te gustaría que tocaran en tu funeral y por qué? Fíjate que yo no soy muy musical. O sea, sí me gusta la música, pero no tengo así como una canción... Nada que realmente digas, wow. No. Pues que me gustaría en mi funeral pues que brinden por mi vida, ¿no? Pero sí te quiero decir, te estás perdiendo una gran experiencia. No, es que sí me gusta la música, pero te va a dar risa. Es que música escucho últimamente. A ver. Cuando pongo a editar fotos, música country. No sé Está por bien, qué. Sí. Está bien, digo. ¿Cuál es la bronca? No, a mí personalmente no me gusta. Sí, pero como que de repente un día me brincó ahí en el YouTube y estaba editando y me seguí y me ayuda para entrar en flow. Está bien. ¿Ya viste la gatita Flow? No, Vela, a ti te gusta la naturaleza. Vela. la Es gatita la flow. caricatura que le dieron un Oscar. Ah, no lo he visto. Es las aventuras de una gatita en una inundación mundial. Vela, Ah, te mira, va a la gustar voy a ver. porque es la interactuación de Sí. varias especies para ayudarse. Bien. Hablando de lo que platicaste. En un mundo en donde no hubiera posibilidades limitadas, ilimitado todo,
¿Qué inventarías para dejar un legado realmente transformador? ¿Qué inventaría? Pues algo para que no haya falta de agua. Que no haya falta de agua y que... Educación. Y educación, bueno, pues sí. Yo hubiera dicho, si yo fuera tú, hubiera dicho un sistema donde meta el agua y no tengan que cargar tubos, escafandra y nada. Como pez en el agua. Sí. Por ahí hay un tanque nuevo raro. Los rebreathers, sí, claro. ¿Esos qué son? Son recicladores de aire que pueden estar mucho tiempo bajo el agua. Ok, esos. Y que no echan burbujas y se acercan mucho más los animales. Todos tenemos palabras o lemas que nos motivan o nos guían. ¿Tú tienes algún lema que te motive? Sí, yo fíjate que todo pasa por alguna razón. Y para estar mejor siempre. Última. ¿Qué platillo elegirías como tu última cena? Como mi última cena. Hijo, yo creo que un steak. No sé si por no sé si lo traigo por la típica película de que van a que le tocan la silla eléctrica y les traen el steak. O porque no has comido ahorita. Yo creo que más bien porque no he comido ahorita. Pero Gerardo del Villar, gracias por acompañarnos. No, hombre, Eduardo, muchas gracias. La verdad Gerardo que del muchas Villar, gracias. autor de este libro excelente. Los tiburones también tienen miedo. Explorador, fotógrafo. Síganlo, está en YouTube, está en todos lados. Soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por acompañarme esta noche. El lunes estoy aquí de regreso a las 4 y la semana que entra a la misma hora. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.